Bueno, presidente, muchas gracias. Acabamos de escuchar con mucho respeto y mucha serenidad su discurso, un tanto heterodoxo, parte leído, parte improvisado, con el mismo estilo discursivo del presidente Chávez. Por supuesto que si, como usted nos prometió, nos envía texto escrito, por supuesto que conjuntamente con lo improvisado lo vamos a evaluar, lo vamos a estudiar y respecto de él oportunamente la Asamblea Nacional emitirá su opinión política porque, como es bien sabido, no tenemos facultad constitucional para declarar un mensaje presidencial negado. Los votos de censura se emiten respecto de los ministros. Esta sesión, presidente, lo sabemos todos, costó mucho lograrla. Lo que ha debido ser una sesión normal, costó mucho lograrla porque tuvimos muchos tropiezos en el camino después de las elecciones. Finalmente, recursos más, recursos menos, se va a producir un resultado que es invariable, que es claro y que es nítido. A ratos, presidente, cuando oigo los aplausos digo, caramba, pero ¿será que perdimos las elecciones? Por el tronío, por el sonido de los aplausos, pero sin embargo la realidad fue otra. Esta sesión, digo, costó mucho por todas las incidencias que hemos tenido que afrontar desde la proclamación de los diputados hasta hoy. Bien, y usted sabe, presidente, y lo sabemos todos los políticos, que a veces hay que doblarse para no partirse. Pero que nadie se equivoque con que este es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, va a legislar y va a controlar. Además, presidente, y es bueno que lo recuerden todos los poderes que aquí están. Los dos únicos poderes que tienen legitimidad de origen en el sufragio popular son el presidente de la República, órgano unipersonal, y el Poder Legislativo Nacional, que es corporativo. Los demás son poderes derivados, sujetos a control por disposición, no por capricho de los que formamos en este momento la mayoría, sino por establecimiento constitucional. En todo este tiempo, todos hemos acertado y todos nos hemos equivocado, es la verdad. Por cierto, que si nos equivocamos y perseveramos en el error, no me canso de decirlo, la perseverancia en el error tiene una dinámica intrínseca que nos lleva a que los errores sucesivos sean cada vez más grandes. Si, en cambio, rectificamos o corregimos el error, si enmendamos, tenemos posibilidad de salir a flote. Presidente, tenemos 17 años con este régimen, con este modelo, y por primera vez se llama diálogo. Grave, no se angustien, déjenlo nervios, tengan paciencia, tengan tolerancia, que de todas maneras, aunque no lo quieran escuchar, voy a decir lo que voy a decir. En estos 17 años, presidente, asidos a un modelo económico, a un modelo de desarrollo que no ha tenido buenos resultados, requería desde hace bastante tiempo rectificaciones y enmiendas. Basta de nominalismo. Plan A, plan B, plan de la patria. Presidente, y las consecuencias económicas son cada día peores
porque el modelo se ha equivocado, el modelo es erróneo, y ahí están las cifras, ahí están los resultados. Por cierto, que si hubiera una rectificación y una intención de diálogo sincero, pues claro que estamos dispuestos. ¿Quién puede querer que sigan las colas, que siga la inflación, que siga la inseguridad, que siga el colapso de los servicios públicos, etcétera, etcétera? Nadie puede querer eso. Si no quieren escuchar, se tendrán que taponar los oídos o irse del salón, porque voy a decir lo que tengo que decir. Incluso lo que voy a decir también se lo voy a decir a las Fuerzas Armadas porque están aquí, porque yo hablo de frente. El supuesto agravio, porque yo ordené, yo no la Cámara, yo ordené retirar de aquí efigies que no son las del Libertador. Ya me voy a explicar. El señor presidente ha tenido la gentileza de darme una iconografía parcial del Libertador. Aquí está el retrato del pintor anónimo de 1826, está el de Roland, está el de Meucci de 1830, está el de José María Espinosa de 1829. Falta el que nosotros ordenamos colgar allí como pendones, que es el de Gil de Castro de 1825, del que dijo el Libertador: guarda respecto de mí la mayor exactitud y semejanza. Bien, pero, por añadidura, la imagen del Libertador que se trató de reconstruir a partir de la exhumación que por acuerdo unánime de la Academia de la Historia se consideró profanación, para de ahí reconstruir una imagen del Libertador con ciertas semejanzas, para amulatar el rostro del Libertador. No es para nosotros el rostro del Libertador. Para nosotros el rostro del Libertador no es lo que alguien diga que este es el rostro del Libertador. Para mí y para nosotros el retrato del Libertador es el de Gil de Castro que colgamos ahí. Otra cosa que quiero decir: el abuso no fue colocar aquí imágenes, no fue retirar las imágenes, sino colocarlas. Y les voy a explicar algo. Desde el Congreso Constituyente de 1811 hasta este momento, nadie había colocado aquí una imagen de un presidente vivo ni de un presidente muerto. Ni siquiera José Tadeo Monagas, que fusiló al Congreso el 24 de enero de 1848, se atrevió a poner aquí una imagen de él. Aquí imágenes ni de presidentes vivos ni de presidentes muertos. Imagínense ustedes que cada tendencia política quiera introducir aquí la imagen de su presidente. Los adecos traemos 5 imágenes, los copellanos 2. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Ni la de Nicolás Maduro ni la de Hugo Chávez. Este recinto no es para imágenes de jefes o exjefes del Poder Ejecutivo. Aquí el Libertador, el escudo, la bandera y el himno nacional y punto. La ley de amnistía, presidente Maduro, la ley de amnistía. Van a tener que escuchar lo que voy a decir. Si no les gusta, o se tapan los oídos o se van. Pero lo voy a decir porque nosotros escuchamos con mucho respeto al presidente Maduro y yo voy a expresar aquí las cosas que voy a expresar. A mí los críticos no me desbalancean, yo tengo kilometraje. Presidente Maduro, la ley de amnistía, la ley de amnistía. Yo he escuchado casi con ese retintín que los 43 muertos fue como que si los hubiera asesinado la oposición. No se angustien que voy a decir lo que voy a decir. Hubo 43 muertos. El tal muerto de La Guaya fue uno. El muerto del francotiro fue otro. Pero ¿quién reprimió las manifestaciones? Los muertos se produjeron cuando hubo represión policial y militar de las manifestaciones. Yo no voy a evaluar, por cierto que no voy a evaluar las manifestaciones justas o injustas. Yo creo que el derecho a manifestar lo tiene cualquiera. Incluso algunos de los que fuimos... Mire, las barras, guarden silencio, que yo voy a decir lo que tengo que decir. Las manifestaciones
como acto de protesta, esté uno o no esté de acuerdo, a veces suelen generar excesos en los manifestantes y en la represión, y eso nadie lo puede negar. Eso nadie lo puede negar. Ahora, hágase una evaluación, un balance de verdad de los 43 muertos en las manifestaciones, a ver quién los mató. Ese balance no se ha hecho. Estoy de acuerdo con que se haga el balance, de verdad. Ahora, uno lo que no puede decir, en este país, mire, presidente, cuando nosotros hablamos de ley de amnistía, no solamente fue un ícono para nosotros en la campaña electoral, la ley de amnistía y reconciliación nacional, que así la llamamos, porque aquí no podemos seguir hasta que no liberemos los presos políticos, que sí los hay, presidente, que sí los hay, y hay exiliados por razones políticas, presidente, que sí los hay. Bueno, y en hechos gravísimos, por ejemplo, presidente, cuando yo estuve en Miraflores, hablamos con usted y en esa oportunidad de diálogo, ¿qué ocurrió? Que hubo sectores de la oposición y del gobierno que se opusieron a ese evento porque de nuestro lado algunos consideraban que estábamos enfriando la calle y del lado del gobierno se pensaba, vamos a tener que utilizar, ¿cómo se llaman los supositorios que me ofreció Diosdado? De moringa. Lleve moringa para las barras. Bueno, entonces algunos consideraron de parte del gobierno que no era posible que el gobierno se sentara a conversar con la oposición y algunos en la oposición que consideraban que no debíamos ir a Miraflores porque eso enfriaba la calle. Y era legítimo el argumento en ambos sentidos. Pero al final, lo que no fue diálogo sino debate, nos sirvió para que el país viera que era perfectamente posible que gobierno y oposición intercambiaran puntos de vista sobre algunos problemas de la vida nacional. Y eso fue positivo. Lo que pasa es que esa reunión no tuvo resultado porque no produjo ningún efecto. Incluso yo recuerdo, presidente, que le dije a usted, al cerrar el acto, presidente, esta instancia se salva si usted toma decisiones porque usted es el jefe del Estado, porque usted es el jefe del gobierno, y si usted no toma decisiones, pues esta instancia se muere como efectivamente se murió. Por eso es que yo ahora, si usted propone diálogo, estoy completamente de acuerdo, pero que sea un diálogo con resultados, con medidas concretas, y que cuando ofrezcamos la paz, no sea la paz romana, la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios, que sea y ni siquiera la paz que los que estamos hoy en plan de victorioso le impongamos a los que perdieron las elecciones. No, la paz de los iguales. La paz para hoy, la paz para mañana. Presidente, perdóneme que sea crudo en algunas cosas, la guerra económica y la guerra económica y la guerra económica. Por cierto, yo quiero decir algo, no sé si hiero sensibilidades. Usted no es el culpable de esto, porque usted es de una situación terrible. Terrible. Si Chávez hubiera estado en este momento aquí, cuidado si la situación no sería peor por las propias características de su personalidad, mesiánica, invasiva. Bueno. Si les gusta, si no les gusta, mire, y vayan acostumbrándose que la imagen de los hombres públicos, vivos o muertos, está sujeta a discusión. Bueno, usted heredó una situación, la cola al final de un proceso muy complejo, pero se dice fácil, hay que ver lo que es haber dispuesto, no usted, por cierto, porque usted le tocó la botija vacía, hay que ver lo que es haber dispuesto la bicoca de 1.500.000 millones de dólares más toda la renta interna. Bueno, bajan los precios del petróleo, no hay con qué financiar un modelo absolutamente ruinoso y este es el colapso. Un país que tiene que importar el 70% de todo lo que consume, trátese de comida, bienes de capital, repuestos, químicos, insumos, bajan los precios del petróleo, no hay con qué importar y ese es el colapso de la economía. Ese es el colapso de la economía,
¿Que cuánto vale el dólar? El precio del dólar en un mercado escaso no lo fija una página. El precio del dólar lo fija el mercado. Si alguien necesita dólares para importar y accede al mercado y no los consigue porque el gobierno, que es el que suministra la mayor parte de las divisas, no los provee, el que los necesita recurre al que los vende. ¿Y cuánto vale? Lo que esté dispuesto a pagar el que los necesita y lo que esté dispuesto a cobrar el que lo vende. Así de sencillo. Si estamos importando, presidente, el 70% y el Estado no suministra las divisas, o porque se despilfarraron, o porque se las robaron, o porque las mal administraron, las divisas las manejó el Estado venezolano. Ahora, si hubo complicidad del sector público y sector privado para evaporar las divisas, eso es otro cantar. Pero eso hay que examinarlo. Y eso hay que examinarlo y a fondo. Bien. Entonces, cuentas claras y chocolate espeso, la guerra económica, el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. El enemigo anterior, la cuarta. El enemigo interior, la derecha, la oligarquía, etc. El enemigo exterior, el imperialismo. Vamos a poner los pies sobre la tierra y vamos a tratar de resolver todo este tremendo problema que se haya metido el país. Uy. Otro tema. Espero estar en cadena, presidente. Ah, gracias. Mire, no, bueno, menos mal, porque yo me aterraba así después de escuchar su discurso. Nos bajaban el switch y no nos ponían en cadena. Eso era verdaderamente pavoroso. Y usted, presidente, que me cita permanentemente, a veces me cita para mal, a veces para peor y a veces para pésimo, pero le agradezco la cuña. Exacto, bueno, y si se refiere al canal del Estado, bueno, todos los programas, está bien, yo, sin derecho a réplica además, presidente, que es lo malo. Pero bueno, yo me resigno, fíjese, también los Roberto. Fíjese, entonces, le voy a citar algunos pequeños ejemplos que servirían para hacer un diagnóstico claro de la situación y ver cómo lo podemos enmendar. Fíjese, presidente, sería bueno hacer un inventario de todas las empresas ocupadas, expropiadas, a cualquier título. Pequeñas, medianas y grandes, edificios, inmuebles, fincas, etcétera. Industrias de cualquier tamaño. Para que usted vea, presidente, las cifras aterradoras de la situación de esas empresas. Hágalo. Fedecámaras tiene las cifras, pero no se atreven a darlas. Fedeagro, las asociaciones de producción, también las tienen y no se atreven a dar. Vamos a hacer un diagnóstico de eso, vamos a hacer una revisión a ver qué resulta. Le voy a poner un solo ejemplo, presidente, y constátelo porque alguien le tiene que decir la verdad alguna vez. Yo creo que por las empresas de Guayana pasó Terminator. Terminator. Le voy a poner un solo ejemplo, presidente. La tonelada de alúmina en el mercado internacional se tasa a $200 y producirla en Guayana vale $2.000. El Estado venezolano pierde $1.800 por cada tonelada de alúmina que produce. Vea la situación de Sidor, el número de los trabajadores, el número de las cabillas que produce. Entonces, hagan ese diagnóstico y después, con toda sinceridad, si queremos rectificar, si queremos salir a flote, tenemos que hacer como los cristianos, confesión de los pecados, contrición de corazón y propósito de enmienda para no perseverar más en los errores. Mire, presidente, voy al tema de la gran misión. Mire, el tema de la gran misión Vivienda Venezuela. Ocurre que el gobierno del presidente Chávez tuvo un rezago en la construcción de viviendas de muchos años y cuando él advirtió el rezago, arrancó con la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Y quién va a negar que han construido viviendas? Muchas viviendas. Ahora, caramba, pero qué angustia. Qué angustia no la mía, la de los que no quieren oír lo que uno está diciendo. Fíjese, es muy buena la gran misión Vivienda Venezuela y el proyecto que dice, es muy bueno. Escuchen la segunda parte para que aplaudan bastante. El proyecto que está proponiendo el diputado Julio Borges
no es ningún proyecto para crear un mercado capitalista paralelo con esas viviendas. Pero se trata de titular para que los poseedores precarios tengan un título con ciertas limitaciones para que no la recomercialicen. De eso se trata. Ahora, caramba, presidente, yo lo veo a ver si usted... Bueno, entonces usted dice que con las viviendas que ha construido su gobierno, usted no va a permitir. Presidente, que eso no es una urbanización privada suya. Ese no es un urbanismo suyo, de fulano, de tal. Ese es un urbanismo para los venezolanos. Y tiene que, vamos a pensar juntos, ese proyecto que está presentando el diputado es un buen proyecto. Eso no pasa por desconocer que las viviendas las construyó el gobierno, por Dios. Se trata de reconocer que las viviendas que construyó el gobierno pueden titularse para mejorar la condición de los que han sido beneficiarios de esas viviendas. La moneda, presidente, la moneda. John Locke, un liberal clásico inglés, por supuesto, usted sabe muy bien que yo no soy liberal ni neoliberal, tengo obra escrita. Yo ni soy liberal ni soy neoliberal, tengo obra escrita sobre eso. Obra escrita. Ustedes lo saben, y son libros de consulta académica, incluso por profesores de extrema izquierda, para que lo sepan. Bueno, John Locke dio una definición perfecta de la moneda, elemental pero perfecta. Una cosa durable que los hombres deben mantener sin arruinarla. Una definición perfecta. Sucumbir a la tentación. ¿Dónde está el presidente del Banco Central? Ya estoy viendo a Merente. Sucumbir a la tentación de tener cada vez más bolívares con los mismos dólares equivale a tener más bolívares de menor valor, porque la inflación ha sido, es y será siempre la consecuencia económica de decisiones políticas. Así es simple, así es simple. La consecuencia económica de decisiones políticas. Bien, ¿quién puede querer una moneda depreciada o devaluada? Patético, terrible, que nuestro billete de 100 tiene menos valor o menos poder adquisitivo y vale mucho menos que el papel y la tinta en la cual está impresa. Y no hablemos de la moneda de acuñación metálica, que es todavía peor. Bien, presidente, las elecciones que acabamos de hacer, yo no tengo complejo en admitirlo, por supuesto que tuvo mucho de voto castigo, claro que sí. ¿Por qué? Porque en la coyuntura, en la crisis en este momento, la gente evaluó como negativa la gestión de gobierno. Ese es el voto castigo. Cuando el gobierno lo hace bien, el gobierno cobra y sus candidatos sacan votos. Cuando el gobierno lo hace mal o la gente percibe que lo está haciendo mal, eso también tiene implicaciones y consecuencias electorales. Puede que algunos hayan votado por uno que otro candidato allá que le pareció muy bueno, pero el grueso del elector se inclinó así y eso hay que admitirlo. Ahora, eso supone una corrección. Si alguien quiere ganar y está consciente de que el voto castigo lo perjudicó, debe corregir para que el voto castigo no lo vuelva a castigar. Y eso tiene un efecto de vaso comunicante en la sociedad venezolana o en cualquier sociedad de países mucho más adelantados políticamente que el nuestro, pero eso tiene un efecto de vaso comunicante y así funciona, así funciona. Otra cosa, presidente, dicen que bueno, ganó la contrarrevolución, y ganó la contrarrevolución. Porque mira, las revoluciones tienen un ingrediente de nominalismo verdaderamente patético, nombres, enunciados, etcétera, solemnes a veces, que se estrellan, se espatillan en la realidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que el primer gran enunciado solemne, por cierto, en mal del nombre del Libertador, fue el célebre Plan Bolívar 2000, que nadie investigó. Ese Plan Bolívar 2000 fue aterrador, aterrador. Yo no quiero entrar en detalles y en explicitaciones mayores porque este no es el momento para hacerlo, pero eso tendrá que investigar algún día. Bueno, entonces, no vale con que hagamos enunciados, sino con que, perdón, las políticas que ejecutemos tengan sus resultados. El voto castigo, claro que funciona, y qué temor tan grande, ¿vale? ¿Ah?
no te asustes. Que entre todas las cosas he sido venial con el presidente, no lo he maltratado. El diálogo. Bienvenido el diálogo, pero tiene que ser permanente. Aquí el diálogo aquí es noticia por lo excepcional. Es noticia porque es excepcional. Yo le aseguro a usted, presidente, que si las relaciones o las conversaciones oposición-gobierno fueran frecuentes, no constituyeran noticia, no serían noticiosas, pasarían como una visita rutinaria más, pongamos por caso, de algunos dirigentes de la oposición al Poder Ejecutivo o a la inversa. Por cierto, que celebro que usted haya designado vicepresidente a Aristóbulo Isturi, me parece un paso muy importante, de verdad. Bueno, mira, y decir, no vuelvo a mencionar a nadie porque como que lo voy a quemar. Fíjese, otra cosa, muy importante, usted nos ha traído hoy el decreto de emergencia económica. Hay dos interpretaciones, hay una según la cual restrictiva, según la cual hay que hacer una sesión en 48 horas y despachar el asunto en 48 horas. Otros dicen que son 8 días. 8 días. Anuente. Contamos entonces, compañeros de la oposición, con 8 días para discutir el decreto a fondo y pedirle a los funcionarios, perdón, diputada, ok, y ha quedado constancia, porque la anuencia es que todos pensamos que son 8 días, que es lo mejor para discutir más. Y por supuesto, con la prudencia del caso, porque nosotros no utilizamos el mecanismo de las interpelaciones como un instrumento para molestar, tendremos que pedir informaciones de algunos funcionarios del gobierno, bueno, y contamos, por supuesto, con la anuencia del presidente Maduro. Por último, mira, ya finalmente para despedirnos, porque no me voy a encadenar. No digo. Para no encadenarme en el sentido de seguir y seguir y seguir por la tentación de hablar. Mire, yo dije cuando comparecimos a Miraflores el día 10 de abril de 2014, que creo que fue un evento muy positivo. El diálogo, el célebre diálogo de debate, mira, que para ambos tuvo un costo político, para el gobierno y para la oposición, pero eso pasó y todos entendimos que esos eventos hay que reproducirlos siempre y cuando tengan resultados. Allí yo dije algo que yo quiero repetir aquí. No sé por cuál extraña razón, serán atavismos históricos, que cada vez que alguien alude al tema militar, lo hace con una especie de temor, de grima, de pánico. ¡Uy, cuidado! No, ese es un tema que hay que tratarlo abiertamente y con respeto. Yo dije cuando estuve en Miraflores, y lo repito hoy, que para nosotros la definición de lo que debe ser la Fuerza Armada está en la Constitución, está clarísimo. La Fuerza Armada sin apellidos, Fuerza Armada Nacional, sin apellidos. Yo leo la Constitución que dice Fuerza Armada Nacional. No pueden ser políticas, no pueden ser deliberantes, no pueden estar sometidas a ninguna parcialidad política. Y definitivamente, y esto es terminante, el militar activo que quiera hacer política, cuelgue el uniforme y vaya a hacer política. Cuelgue el uniforme, porque mire, ustedes saben una cosa, el civil no puede deliberar con un hombre armado. El civil no puede deliberar con un hombre de uniforme si tiene parcialidad política, porque no son los militares de este o aquel partido, son los militares de todo el país, son los militares suyos y los militares míos, los militares de todos. Lo que estoy diciendo, aunque a algunos oídos desentone, señor general. Bueno, y en definitiva,
Presidente, créamelo, usted me conoce hace mucho tiempo. En los sucesos cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Chávez, en la antesala, ojo, hubo vacío y hubo golpe, y lo dije en Miraflores, yo no tengo complejo. Cuando nosotros estábamos afuera, en la puerta del hemiciclo, yo le di una declaración a la periodista Doris Villarruel, estaba el presidente Chávez, usted estaba aquí, le di una declaración, ahí están los periódicos, a la periodista Doris Villarruel, en la que yo dije, está fraguándose un golpe militar de sectores plutocráticos y militares gorilas. El periódico se lo llevaron para Miraflores William Lara, Iris Valera, y no recuerdo que otro diputado, y se lo enseñaron al presidente Chávez, y dijo, no, este es un adecuado hablador de tontería. No lo creyó, y a los 11 o 12 días le dieron el trancazo. Su alto mando militar de él, su alto mando militar que él había nombrado. Bueno, nosotros, presidente, créame, nosotros no apostamos a golpe de Estado porque nosotros no somos tan tontos, tan ingenuos para creer que si alguien da un golpe de Estado porque tiene aviones, cañones, tanques y fusiles, es como para ponerle la banda a un civil. Por eso yo dije y repito, no hay golpes buenos, todos los golpes son malos. No debemos apostar sino a soluciones civiles. No alentemos demonios, no alentemos espíritus recónditos, que de repente y tal salta la liebre. Tenemos un atavismo, terribles historias en América Latina y en Venezuela, de la participación de los militares en política. Los militares no pueden participar en actividades políticas. Bueno, y esto no lo digo yo para que guste, es la verdad, es lo que pensamos nosotros, pues, y tenemos que expresarlo. Por último, presidente, fíjese, ya despejado lo de las 48 horas, etcétera, cuente usted, presidente, con que si usted aquí busca diálogo, aquí tendrá diálogo. No le quepa la menor duda. Si usted quiere aquí discutir, ojo, esto no quiere decir que nadie tenga que ceder en sus posiciones ideológicas. Usted tendrá la suya, nosotros tenemos la nuestra. Si podemos conseguir puntos de coincidencia para resolver esta crisis que es terrible, es terrible. Es una crisis de cotidianidad, presidente, es una crisis que se está agravando todos los días y que a todos nos afecta. Si podemos conseguir puntos de coincidencia para salir de este atolladero, no somos nosotros los que vamos a negar la posibilidad de solucionar no los problemas del gobierno, los problemas del país, que son los problemas de todos nosotros. Así que, presidente, de verdad, le agradezco mucho su comparecencia, incluso su discurso me dio chance para yo también hacer mis improvisaciones, y bueno, y ya, ¿lo quieren escuchar? No quieren escuchar, pero bueno, no importa. No. Está bueno. Bastante angustia se llevan esta noche. Diosdado ha de repartirles dosis súper abundantes de moringa. Bueno, cumplido el objeto de la sesión, señor presidente, le agradecemos su comparecencia. Vamos a estudiar con mucho detenimiento el decreto de emergencia económica, con la mejor disposición. Bueno, y antes de declarar cerrada la sesión, le solicito a la comisión designada que acompañe al ciudadano presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, de su salida del hemiciclo hasta el salón contiguo. Muchas gracias.